Necesito el dinero mañana, exigió mi hija Emily, entregándome la deuda de $500,000 de su marido. Y no llegues tarde, añadió Michael. Yo solo sonreí. De acuerdo. 4 horas después estaba en el aeropuerto. Cuando llegaron a cobrar el dinero, encontraron la puerta cerrada con llave. La abrieron y gritaron, traición, venganza, justicia, comienza, antes de continuar. Por favor, suscríbanse a las historias de venganza de William y escriban en los comentarios qué hora es aquí. El timbre sonó 3 veces seguidas, cada campanada más insistente que la anterior. Dejé el whisky y los informes trimestrales, sabiendo ya quién estaba en la entrada. A través de la ventana del estudio vi su lujoso coche eléctrico blanco reluciente bajo las luces de seguridad. Emily solo tocaba el timbre así cuando necesitaba dinero. Atravesé el vestíbulo de mármol, pasando junto a fotos familiares que de repente parecían reliquias de la vida de otra persona. Emily a los 5 años, sin sus dientes frontales. Emily a los 18, en su graduación de bachillerato. Emily a los 28, el día de su boda. Cada imagen parecía burlarse de mi propia ingenuidad. Allí estaba ella, con esa sonrisa forzada, la que ya no llegaba a sus ojos. Michael estaba detrás de ella, mirando su teléfono con la intensidad de quien sigue la bolsa o los resultados deportivos. Ninguno de los dos parecía muy contento de estar allí. Papá. Emily me abrazó con fuerza, aferrándose a mí un segundo de más. El abrazo se sintió calculado, como si depositara una reserva emocional para retirarla después. Michael pasó a mi lado sin saludar, el eco de sus zapatos de marca resonó contra el mármol mientras se dirigía directamente a mi sillón de cuero. Mi sillón. Lo seguí hasta la sala, observando cómo Emily ajustaba nerviosamente las correas de su bolso de diseñador, el de $5,000 que le había comprado la Navidad pasada. Michael ya había extendido documentos sobre la mesa de centro, como si estuviera dirigiendo una reunión de directorio. Emily se sentó en el borde del sofá, sus dedos buscando el collar de perlas que le había regalado por su 30º cumpleaños. Siempre lo tocaba antes de pedir algo. ¿Les apetece algo de beber? ¿Agua? ¿Vino? Ofrecí, aunque la hospitalidad era lo último que sentía. Vayamos al grano, Robert, dijo Michael sin levantar la vista de sus papeles. Tenemos un problema, Robert. Ni siquiera la cortesía del señor Morales. Apreté con más fuerza mi vaso de whisky y conté hacia atrás desde 10. Una vieja técnica para controlar la ira que ya casi nunca funcionaba. La voz de Emily se volvió aguda. Otra señal. Papá. Sabes que no acudiríamos a ti a menos que fuera absolutamente necesario. Siempre dijiste que la familia es lo primero, y nosotros somos familia. ¿Qué pasó con la propiedad de inversión en las afueras? Mantuve un tono neutral, aunque mi mandíbula ya había comenzado a tensarse como de costumbre. Michael finalmente levantó la vista. Su expresión sugería que le había preguntado sobre historia antigua. Correcciones del mercado. Un contratiempo pasajero. Pero no estamos aquí para hablar de eso. El anillo de bodas de Emily giraba en su dedo. El anillo de su abuela. En realidad, de mi madre. Hacerlo girar era su señal para saber si mentía. Había pasado desde que tenía 12 años y negó haber roto la vajilla de Linda. El caso es que Emily empezó, luego paró y volvió a empezar. Michael ha estado trabajando muchísimo en este nuevo proyecto. Una startup tecnológica. Muy prometedora. Revolucionaria. ¿De verdad? ¿Cuánto? Interrumpí. El reloj de pie de la esquina marcó 3 largos segundos de silencio. El perfume de Michael, caro y de aroma intenso, se mezclaba con las notas de roble y vainilla de mi whisky. El tacón de Emily resonaba con un ritmo nervioso sobre el suelo de mármol. En realidad, no es tanto para alguien con tus atributos, dijo Michael, reclinándose en mi sillón. El cuero crujió bajo su peso,
Un sonido que hasta esta noche solo había sido mío. 500.000. Lo necesitamos en nuestra cuenta mañana al mediodía. La habitación se inclinó ligeramente. Mi migraña, esa que siempre empezaba detrás del ojo izquierdo en momentos de estrés, comenzó su pulso familiar. 500, 0, 0, 0, nota 50, 0, 0, 0, nota incluso 100, 0, 0, 0. $500,000. Dicho con la naturalidad de quien pide comida a domicilio, eso es. Empecé, y me detuve. Los recuerdos me inundaron, sin ser invitados, enseñándole a Emily a montar en bicicleta en el parque, su graduación universitaria, acompañándola al altar en aquel hotel de lujo. ¿Esa chica existió alguna vez? ¿O me la imaginé? Papá, no preguntaríamos si tuviéramos otra opción. Emily apartó los dedos de sus perlas para secarse los ojos, aunque no vi lágrimas. La hipoteca. Los colegios de los niños. Ya sabes lo caro que se ha puesto todo. Sí, lo sabía. Yo pagué directamente por esas escuelas. $15,000 por niño, por semestre, en esa academia privada. La hipoteca de su casa en el barrio rico, la que yo había pagado para la entrada. $200,000 que habían sido una ayuda puntual hace 3 años. Michael se levantó, se acercó a mi barra sin ser invitado y se sirvió 3 dedos de mi whisky escocés de 5 años. No estamos tratando con gente de banco, Robert. Son personas peligrosas. No quisiera que esto afectara tu reputación en el club de campo o en los concesionarios. La amenaza se palpaba en el ambiente, igual que el perfume de Michael. Fue evidente, abrumador y nauseabundo, mi presión arterial se disparó. La migraña estalló desde detrás del ojo, extendiéndose por todo el cráneo. La habitación dio un ligero vuelco y me aferré a la repisa de la chimenea para mantenerme en pie. Papá, estás pálido, dijo Emily. No con preocupación, sino con cálculo, como si estuviera midiendo mi debilidad para sacar el máximo provecho. Fue entonces cuando pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Si mamá viviera, se avergonzaría de cómo nos tratas. Las palabras nos hirieron profundamente. Emily sabía perfectamente lo que hacía. Linda y yo nos habíamos divorciado hacía 10 años, pero Emily seguía usando su memoria como arma cuando le convenía. No importaba que Linda viviera feliz en otra ciudad con su nuevo marido. No importaba que me hubiera advertido sobre la manipulación de Emily. Según Emily, Linda era una santa que habría abierto su chequera sin rechistar. Tu madre, dije lentamente, te habría dicho que buscaras trabajo. Michael soltó una risita desde mi barra, sin soltar mi whisky como si se lo hubiera ganado. ¿Empleos? Soy emprendedor, Robert. Creo empleos. 3 startups fallidas en 5 años. Un desastre con las criptomonedas del que le advertí la Navidad pasada. La consultora que nunca consultó con nadie. Yo las financié a todas, absolutamente a todas. Observando cómo el dinero se esfumaba en las delirios de grandeza de Michael. Te perdiste el recital de Sara el mes pasado. Emily cambió de táctica. Su voz temblaba por un dolor fingido. Y el torneo de fútbol de Max. ¿Pero tienes tiempo para tus informes trimestrales? Esos informes trimestrales le permitieron mantener a sus hijos en la escuela privada. Mantenía su coche eléctrico cargado. Mantenía su respetable dirección en el barrio rico. Pero yo no dije eso. En cambio, vi cómo el rímel de Emily se corría en 2 líneas perfectas. Claramente había ensayado la escena. A ver si entiendo. Solté la repisa de la chimenea, enderezándome a pesar de la migraña. Necesitas $500,000 para mañana al mediodía. ¿Para qué exactamente? Michael y Emily intercambiaron una mirada. De esas parejas casadas que perfeccionan su matrimonio tras años de engaños coordinados. Michael dejó mi whisky y volvió a la mesa de centro,
hojeando papeles con el ritmo inconsciente de quien maneja cartas o fichas. Oportunidad inmobiliaria, dijo. Es urgente. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Acabas de decir que perdiste dinero en bienes raíces en los suburbios. Eso fue distinto. A Michael se le pusieron blancos los nudillos al apretar uno de los documentos. Esto es criptomoneda. Es decir, esto es seguro. El error fue pequeño, pero significativo. Criptomonedas, no bienes raíces. El mismo error que les costó $200,000 hace 8 meses. Me empezó a temblar la mano izquierda. Un síntoma nuevo a mis 60 años. Me lo guardé en el bolsillo. El móvil de Emily vibró. Lo miró de reojo, tecleó rápidamente y lo dejó boca abajo. Papá, te hemos apoyado en tantas cosas. ¿Cuándo te divorciaste de mamá, quién estuvo a tu lado? Cuando la economía se desplomó en 2020, ¿quién ayudó a que los concesionarios siguieran funcionando? Estuviste en la playa todo el verano, le recordé, publicando fotos a diario en las redes sociales. Eso no es justo. La boda. Empecé a escuchar. Mi voz se mantuvo firme a pesar de la rabia que crecía en mí. Stoll. Nick Dollars. El pago inicial de la casa. $200,000. La primera empresa emergente de Michael. $150,000. La segunda. $80,000. La tercera. Eso es historia antigua, interrumpió Michael, poniéndose de pie e intentando sacar ventaja de su altura. Estamos hablando de nuestro futuro. Del futuro de tus nietos. Los nietos cuya matrícula pagué directamente al colegio privado. Emily también se levantó y cogió el móvil. La foto de la infancia, la que nos tomamos en el parque acuático cuando ella tenía 7 años, apareció de repente sobre la mesa de centro. Lo había traído como atrezo. No se trata solo de deudas. Robert. Michael se acercó. Lo suficiente como para que pudiera ver la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. Sus obligaciones. Personas serias con consecuencias graves. Mañana al mediodía, o la situación se complicará para todos. Tu reputación está en juego. Los concesionarios. Esa membresía tan prestigiosa en el club de campo. ¿Me estás amenazando en mi propia casa? Mi voz bajó hasta convertirse en un susurro apenas audible. Estamos siendo sinceros sobre la realidad, dijo Emily, pero su voz se quebró. Nunca me había visto tan enfadado, tan controlado. Papá, por favor, necesitamos esto. Mañana al mediodía, eso es innegociable. La habitación se sentía sofocante a pesar del aire acondicionado central. Mi migraña palpitaba con cada latido. El perfume de Michael parecía espesar el aire. Las lágrimas calculadas de Emily habían corrido su maquillaje de ojos, dándole un aspecto casi teatral. Los miré a ambos, a mi hija, convertida en una extraña, y a su marido, que nunca había fingido ser otra cosa que un parásito. El reloj de pie dio 9 campanadas. Afuera, los suburbios continuaban con su tranquila rutina vespertina, ajenos al caos familiar que se desataba en mi sala. Bien. La palabra salió plana. Agotada. Mañana. Vete ya. Emily confundió mi cansancio con rendición. Se abalanzó hacia mí, con los brazos extendidos para darme otro abrazo. Retrocedí un paso, dejando que sus brazos cayeran vacíos. Michael extendió la mano para estrecharla, apretándola con demasiada fuerza, imponiendo una autoridad que nunca se había ganado. Sabíamos que lo entenderías, dijo Emily, recogiendo su bolso de diseño y la foto que habían preparado. La familia primero, ¿verdad, papá? Se fueron sin decir una palabra más. La mano de Michael, posesiva, se posó en la espalda baja de Emily, guiándola hacia la salida como si fuera una ficha de casino recién ganada.
Me quedé en la puerta, observando cómo el zumbido característico de su coche eléctrico se desvanecía calle abajo. Las luces traseras desaparecieron al doblar la esquina hacia la avenida principal del barrio. Esperé exactamente 5 minutos después de que sus luces traseras desaparecieran antes de hacer la primera llamada. David Valdés contestó al segundo tono. A pesar de la hora tardía, 25 años de amistad y asesoramiento legal significaban que conocía mis patrones de comportamiento. Nunca llamaba después de las 9 a menos que algo fuera muy grave. Al final se pasaron de la raya, ¿no? Su voz no denotaba sorpresa, solo resignación. Mañana al mediodía, dije, como si fuera un cajero automático con un límite de retiro que por fin habían superado. Los papeles para la transferencia de la casa ya están presentados, dijo David. Oí el crujido de los papeles por su parte. Simplemente aún no lo saben. El nombre de Emily nunca figuró en esa escritura. ¿Recuerdas? Insististe en mantenerla a tu nombre cuando pagaste el anticipo. ¿Y Linda? Pregunté. Al recorrer mi casa de nuevo, la veo con otros ojos, no como un hogar, sino como el escenario de la función final de esta noche. Ella espera tu llamada. Dice que ya es hora de que dejes de encubrirlos. Colgué el teléfono y me fui directamente a mi despacho. La migraña había pasado de un dolor explosivo a una fría claridad. Mi portátil se abrió y vi un correo de confirmación de hacía 3 semanas. Vi a Las Palmas, Costa Rica, del 17 de marzo al 17 de abril. Su reserva está confirmada. El viaje de planificación de la jubilación tendrá ahora un propósito diferente. Llamé a la aerolínea, navegando por el sistema automatizado con poca práctica. El vuelo de la mañana se podía adelantar a las 6:45. Todavía había disponibilidad en primera clase, un pasajero. Mi caja fuerte se abría con una combinación que nunca había compartido, ni siquiera con Emily. Dentro, organizada en carpetas etiquetadas, había 20 años de documentación financiera. Cada cheque, cada transferencia bancaria, cada préstamo. El acuerdo que Michael firmó en diciembre de 2023, prometiendo que esta sería la última petición. Las publicaciones de Emily en redes sociales del último año, impresas y fechadas, que muestran su lujoso estilo de vida mientras alegaba pobreza. Compras desenfrenadas en centros comerciales de lujo, cenas en restaurantes caros, escapadas de fin de semana a viñedos. Encontré una vieja caja de cartón en el garaje, común y corriente. Dentro, organicé 3 juegos de documentos con la precisión de un abogado. Primero, la escritura de la casa. Segundo, el historial completo del préstamo, $847,000 a lo largo de 8 años, meticulosamente documentado. Tercero, los avisos legales que David había preparado meses atrás, con la esperanza de que nunca los necesitáramos. En el fondo, coloqué una memoria USB con las grabaciones de seguridad de esta noche. Las cámaras que instalé tras un robo hace 2 años lo habían grabado todo, las lágrimas ensayadas de Emily, las amenazas de Michael, su manipulación coordinada. Encima puse una nota. Lo querías para mañana. Esto es lo que vas a recibir. Empacar me llevó 30 minutos. 2 maletas, llenas de forma eficiente con ropa para clima tropical, documentos importantes y medicamentos. Javier, el gerente del concesionario, recibió un breve correo electrónico. Emergencia familiar. Usted está al mando. Más detalles a continuación. Me quedé en el pasillo, mirando el retrato familiar que nos habíamos tomado hacía 5 años en el parque junto al lago. La sonrisa de Emily parecía sincera entonces, o quizás solo quería creerlo. Quité el pesado marco de la pared, lo giré y lo volví a colgar. El lienzo en blanco parecía, de algún modo, más honesto. En mi habitación, me quité el anillo de la universidad, el que Emily solía usar para jugar cuando era niña, fingiendo que algún día lo usaría. Lo guardé en la caja con todo lo demás.
La migraña había desaparecido por completo, sustituida por algo más parecido a la anticipación. En mi teléfono aparecieron 3 mensajes de Emily. Los borré sin leerlos. Michael había llamado 2 veces, probablemente para recordarme que el plazo era para mañana. Los mensajes de voz podían esperar. Hice una llamada más, esta vez a Linda, en la otra ciudad. Contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Robert, me llamó David. ¿De verdad lo vas a hacer? Debería haberlo hecho hace años. Es nuestra hija. La voz de Linda denotaba tristeza, no juicio. Pero no es la hija que criamos, ¿verdad? No, no lo es. ¿El lugar en Costa Rica? ¿Estará seguro allí? Son vacaciones. Unas largas. Javier puede encargarse de los concesionarios. Los abogados se encargarán de todo lo demás. Linda guardó silencio un instante. Sabes que intentará encontrarte. Déjala que lo intente. Para cuando descubra lo que realmente hay en esa caja, yo estaré tomando café en la playa, decidiendo si volveré alguna vez. Nos despedimos sin sentimentalismos. Linda comprendió en qué se había convertido Emily, quizá incluso antes que yo. Las madres siempre lo saben. A las 11:30 de la noche, estaba en mi cocina a oscuras, bebiendo agua y observando el refrigerador cubierto de dibujos de mis nietos, figuras de palitos con la leyenda, abuelo y yo pescando en el lago. Un dibujo a crayón de mi concesionario con el trabajo del abuelo garabateado debajo. Con cuidado, saqué el dibujo de pesca, lo doblé y lo guardé en mi cartera. Los niños no eran responsables de las decisiones de sus padres. Coloqué la caja en la mesa del porche, donde sin duda la verían. La cámara del timbre captaría su reacción al abrirla al mediodía, esperando un cheque y encontrando, en cambio, el derrumbe total de sus ilusiones. La alarma estaba programada para las 4:30 de la mañana, 6 horas antes de que comenzara mi nueva vida, 6 horas y media antes de que la suya se desmoronara. La alarma rasgó la oscuridad a las 4:30 en punto. Sin botón de repetición, sin dudarlo. Durante 32 años, asistiendo a reuniones matutinas en el concesionario, me había acostumbrado a despertarme al instante. Y hoy, esa disciplina tenía un propósito distinto. La cafetera se encendió con un clic, la había programado la noche anterior. Un café tostado oscuro, de esos que a Emily siempre le parecían demasiado fuertes cuando venía a desayunar. La taza de cerámica me calentó las manos, un regalo suyo de aniversario de hacía 10 años, cuando aún recordaba esas fechas. A través de la ventana de la cocina, el horizonte de la ciudad comenzaba a despertar lentamente, los edificios de oficinas se iluminaban piso a piso mientras la mayor parte de la ciudad aún dormía. Recorrí mi casa con meticulosa precisión, documentando cada habitación como un detective en la escena de un crimen. En el dormitorio principal aún colgaba el retrato de la madre de Linda. Emily siempre lo había deseado, pero nunca lo pidió con la suficiente amabilidad para conseguirlo. Su habitación de la infancia, convertida en despacho hacía mucho tiempo, aún conservaba allí sus trofeos del instituto. Campeona estatal de debate. Miembro de la Sociedad Nacional de Honor. La hija que crié contra el desconocido que me exigió dinero hace 12 horas. La zona de la piscina lucía serena bajo la luz del amanecer. Allí le había enseñado a nadar a Emily, con sus 4 años, chapoteaba sin miedo. En julio pasado, Michael se emborrachó durante nuestra celebración navideña, se cayó al agua vestido y luego me echó la culpa de la ubicación de la piscina. Aún así, le extendí el cheque por su reloj de lujo arruinado. El coche de lujo arrancó con un zumbido en el garaje. Lo elegí en lugar del eléctrico. Michael guardaba demasiados recuerdos en ese coche, demasiadas suposiciones sobre la herencia. Las calles del barrio acomodado estaban vacías, salvo por los camiones de basura que comenzaban su ruta sabatina. Pasé por el barrio de Emily, todas las casas oscuras, tranquilas. Estaban durmiendo, probablemente soñando con cómo gastar mi dinero.
La radio emitía rock clásico y una canción familiar llenaba la cabaña. La intersección de las avenidas principales. Consideré llamar a Linda, pero lo descarté. David podría manejar esa conversación mejor que yo. La carretera se extendía ante mí, casi vacía. Pasé por 3 de mis concesionarios, con sus lotes repletos de vehículos que pronto serían responsabilidad de Javier. En la sede principal todavía había una foto mía en el vestíbulo. Eso tendría que cambiar. Cerca del centro, vi el bar favorito de Michael, donde se reunían sus conocidos del juego, donde realmente había empezado todo este lío. Las obras en la avenida principal obligaron a desviarse por otra calle. La ciudad en la que había construido mi negocio durante 3 décadas se veía distinta en la oscuridad del amanecer, como un escenario preparado para una obra a la que ya no asistiría. La oficina de David ocupaba el piso 42 del edificio de oficinas. A las 5:30 de la mañana, el edificio estaba prácticamente vacío, salvo por el personal de seguridad y los ambiciosos empedernidos. David esperaba en la sala de conferencias con Sarah Chen, su asistente legal, con los documentos extendidos sobre la mesa con precisión milimétrica. Una caja de donas estaba en el centro. Nuestra tradición para los grandes acuerdos desde 1999. Te ves sorprendentemente descansado, observó David, deslizando el poder notarial sobre la mesa. Primera noche de sueño reparador en meses. Firmé con la pluma estilográfica de mi padre, esa que Emily desconocía. Ya veo, tienes un alcance limitado. Caduca en 60 días, solo para transferencias de propiedad y reestructuración financiera. No voy a permitir que vendas mis órganos, después de todo. Mi intento de aligerar el ambiente fracasó. Ambos sabíamos que se trataba de una cirugía necesaria, no de venganza. Sara presentó la documentación de la propiedad con una eficiencia impecable. Lo interesante, señor Morales, es el momento. La transferencia se realizó ayer, a las 4 de la tarde. Antes de que vinieran a mi casa. 3 horas antes. La casa de Emily te pertenece legalmente desde que firmó esos papeles en 2020. Nunca leyó la segunda página. La ironía fue perfecta. Mientras Emily conducía hacia mi casa para exigirme dinero, ya había perdido su mayor patrimonio. La casa que presumía constantemente en redes sociales, símbolo de su éxito, nunca había sido suya. ¿El bloqueo financiero? Pregunté. Ejecutado a medianoche. Cuentas conjuntas congeladas. Tarjetas de crédito a su nombre suspendidas. La matrícula de los niños seguirá pagada automáticamente hasta diciembre. No los vamos a castigar. David sacó otra carpeta, más gruesa que las demás. La opción nuclear. Como habíamos comentado, dentro estaban las transcripciones de los mensajes de Emily a sus amigas, donde me llamaba cajero automático andante y demasiado patética para decir que no. El pagaré que Michael firmó en 2023, jurando que sería la última vez. La memoria USB con las grabaciones de seguridad de anoche, toda su actuación grabada en alta definición. El acuerdo prenupcial que firmó Michael, continuó David, incluye una cláusula sobre ludopatía. Página 47. Subsección 3. ¿No lo sabe? Su abogado estaba demasiado borracho para leer hasta ahí. Llegó a la firma oliendo a whisky a las 2 de la tarde. Sara parecía incómoda. Señor Morales, esto es extraordinariamente minucioso. 5 años de preparación, respondí. Solo esperaba no tener que usarlo nunca. David sacó una caja de envío idéntica a la que estaba en mi porche. ¿Seguro? Si no encuentra la tuya, esta irá a su oficina el lunes. Además, publicó fotos de Michael en el casino la semana pasada. La hora está claramente visible. La tristeza se le nota en la cara. ¿Lo sabe Linda?, pregunté. Lo sabe desde hace meses. Ella ayudó a documentarlo todo. Está tan harta de encubrir a Emily como tú.
La propiedad de Costa Rica, comprada a través de la entidad offshore, está completamente protegida. Aunque Emily se ponga ambiciosa con los abogados, no podrá hacer nada. Firmé el último documento, con las manos temblando ligeramente al pensar en la disolución del fideicomiso de Emily. 20 años de planificación para su futuro se esfumaron con una sola firma. David notó el temblor. ¿Whisky escocés? Señaló el cajón de su escritorio. Otra tradición. No. Necesito tener la mente despejada para el vuelo. A las 6 de la mañana, me levanté y le di la mano a David. Su apretón de manos transmitía comprensión, compasión y determinación. El ascensor descendió solo, cada piso marcando la distancia con respecto a mi antigua vida. El aparcacoches ya tenía mi coche de lujo en marcha. Le entregué un billete de $100 en un sobre. Javier Martínez lo recogerá el lunes. El joven asintió, confundido pero profesional. Conduje hacia el aeropuerto mientras el sol asomaba por el horizonte, tiñendo de dorado el perfil de la ciudad. Mi teléfono vibró. Emily, llamando antes de lo previsto. La última vez que oiría ese tono de llamada sin contestar. La autopista se extendía hacia el aeropuerto mientras el amanecer pintaba las colinas de cobre y oro. La ruta familiar se sentía distinta esta mañana. Cada lugar emblemático era una despedida. El puesto de tacos se estaba instalando en la esquina donde solía parar a desayunar. Hoy no. La radio habló de los planes de expansión de un empresario local. Irónicamente, se trataba de mi propio grupo de concesionarios, aunque pronto dejarían de ser míos. Emily llamó 3 veces seguidas, y luego Michael una. Cada tono de llamada parecía una cuenta atrás. Hace 10 años, ese sonido me habría hecho contestar al instante, preocupada de que les hubiera pasado algo a mis nietos. Ahora lo reconocía por lo que era. El sonido de la arrogancia exigiendo lo que le corresponde. Un repaso mental al incorporarme a la autopista. Javier había estado a cargo de las operaciones de los sábados durante 5 años. Se las arreglaría sin problemas. La empresa administradora de la propiedad tenía sus instrucciones y 6 meses de prepago. La matrícula escolar de los nietos continuaría hasta diciembre. No deberían sufrir las consecuencias de las decisiones de sus padres. Todo lo demás dejó de ser mi responsabilidad a medianoche. La terminal sur del aeropuerto emergió de la bruma matutina. El servicio de aparcacoches aún no estaba lleno, solo 2 empleados se preparaban para la hora punta. Tomás, que había aparcado mis coches durante 3 años, pareció sorprendido. Vuelo temprano, señor. ¿Morales? Cambio de planes. Le entregué las llaves y un sobre. Javier Martínez lo recogerá el lunes. Su información está adentro. ¿Todo bien, señor? Mejor que en años. No volví a mirar el coche. Ese coche había llevado a Emily a su boda, a Michael a incontables bares y a mí a un sinfín de extracciones en cajeros automáticos. Dejaría que Javier decidiera qué hacer con él. El mostrador de primera clase estaba vacío, salvo por Mónica, quien me había facturado en decenas de viajes de negocios. ¿Costa Rica hoy, señor Morales? Lo tengo en la 645 a San José. Exacto. Una conversación normal que oculta un cambio trascendental. 2 maletas para revisar. Es todo lo que necesito. Etiquetó las maletas con la leyenda falta de práctica. Mantuve mi equipaje de mano cerca. Documentos. Medicamentos. Ordenador portátil. Las pocas fotos que no podía dejar atrás. Al devolverme el pasaporte, saqué un sobresellado. Necesito un favor, Mónica. Alguien vendrá a recoger esto más tarde. ¿Emily Carter? Estará muy molesta. La profesionalidad de Mónica fue impecable. ¿Alguna instrucción especial? Solo tiene que comprobar su identificación. Hay una llave dentro del trastero. Ella lo entenderá. ¿O no?
En cualquier caso, en el trastero guardé 20 años de pertenencias de su infancia. Cosas que nunca se había molestado en coleccionar. Dejaría que ella decidiera si los recuerdos valían más que el dinero. La fila de seguridad express avanzaba con la eficiencia de un sábado por la mañana. Los agentes de siempre me reconocieron. ¿A dónde va hoy, señor Morales? A algún lugar más cálido. ¿Negocios o placer? Ninguno de los dos. Personal. Pasé por el escáner. Me quité el cinturón. Zapatos a la basura. El ritual cotidiano del viaje moderno parecía surrealista ante la demolición deliberada de mi vida. Recogí mis pertenencias, cada objeto de vuelta a su bolsillo, excepto el móvil, que permaneció apagado. La cafetería del aeropuerto apareció en la puerta 14, y por instinto me dirigí al mostrador. La barista, Carla, como indicaba su placa, sonrió con entusiasmo matutino. ¿Lo de siempre? ¿Tueste medio oscuro? ¿No te cabe? Pídemelo grande hoy. ¿Una ocasión especial? Podría decirse que sí. Estaba sentada en la puerta, con el café calentándome las manos igual que mi taza en casa 2 horas antes. Mi teléfono mostró las últimas estadísticas antes de apagarlo definitivamente. 7 llamadas perdidas de Emily. 3 de Michael. 12 mensajes de texto. 2 mensajes de voz. El último mensaje de Emily me llamó la atención. Papá, llámame. Tuve sueños extraños sobre dinero. Escribí una respuesta. Los sueños en la realidad suelen ser diferentes. Lo borré. Volví a escribir. Revisa el porche. Eso también lo borré. Finalmente, escribí, pregúntale a David Valdés. Luego borré eso también. En vez de eso, apagué el teléfono, saqué la tarjeta SIM y los tiré ambos a la basura más cercana. Que el teléfono desechable sea problema de otra persona. Pasajeros de primera clase del vuelo 40.047 a San José, Costa Rica, por favor, embarquen. El agente de la puerta de embarque escaneó mi tarjeta de embarque con una sonrisa ensayada. La pasarela de embarque se extendía hacia adelante, cada paso más ligero que el anterior. La azafata me invitó a sentarme en el asiento 2 amps, ventanilla, lado izquierdo. Acepté la copa de champán que me ofrecieron, algo inusual a las 7 de la mañana, pero perfecto para ese momento. Otros pasajeros pasaban. Una pareja de recién casados, riendo y tocándose constantemente, me recordó a Linda y a mí hace 35 años. Un viajero de negocios tecleaba frenéticamente en su portátil, apurado por cumplir un plazo que parecía de vital importancia. Esa había sido yo, construyendo un imperio para una hija que solo entendía 80 códigos. Una anciana se instaló en el 13 con agujas de tejer e hilo amarillo, igual que la abuela de Emily antes de que le diera artritis. Disculpen. Una voz familiar me paralizó. Linda estaba en el pasillo, con su elegante bolso de mano, luciendo tan serena como durante nuestro divorcio. Se acomodó en el asiento 2B, al otro lado del pasillo, lo suficientemente cerca para hablar, pero lo suficientemente lejos para respetar los límites que habíamos establecido hacía 10 años. David llamó. Ella dijo simplemente, pensé que podrías necesitar refuerzos. Ya no es tu lucha. Hace 10 años que no lo es. Pero sigue siendo mi hija. Alguien debería estar allí cuando aterrice. ¿Aterriza? Compré el apartamento de al lado hace 6 meses. David es muy meticuloso. Lo encontró, negoció el trato, se encargó de todo. Llevo planeando esto tanto tiempo como tú, interrumpió la voz del capitán. Un pequeño retraso para nuestro último pasajero. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Emily? ¿Lo habría deducido antes? ¿Michael? La puerta se abrió, pero solo era un hombre de negocios apresurado que se disculpaba mientras se abría paso a duras penas hacia la clase turista. ¿Se lo dijiste?, le pregunté a Linda. ¿Decirle qué?
¿Que su padre por fin dejó de consentirla? ¿Que su marido es un parásito? ¿Que se convirtió en justo lo que juramos que jamás sería? No, Robert. Lo descubrirá por sí misma. Hoy mismo. La puerta se cerró con un golpe seco y definitivo. 7:05 de la mañana. Retirada. 7:15 de la mañana. Los motores rugen al arrancar. La aceleración me hunde contra el cuero que no olía ni a la colonia de Michael ni al perfume de Emily. La ciudad se empequeñece a mis pies. Las colinas y los lagos que habían sido mi hogar durante 30 años se convirtieron en geometría abstracta. En algún lugar allá abajo sonaba la alarma de Emily. En 4 horas llegaría a mi casa vacía. En 5 horas encontraría la caja. En 6 horas, mi antigua vida se desmoronaría por completo. La azafata apareció con los menús del desayuno. ¿Negocios o placer? Reflexioné sobre la pregunta. Ninguno de los dos. Es justicia. Linda se rió. La primera risa genuina que le oía en años. Ese es el Robert con el que me casé. Bienvenido de nuevo. Abajo, el estado desapareció entre las nubes. Justo al mediodía, cuando Emily esperaba $500,000, yo almorzaba sobre el Caribe. Linda leía a mi lado. Por fin, ambas libres de la hija a la que habíamos amado y perdido años antes de que se acabara el dinero. Me enteré de lo que sucedió después del mismo modo que me enteré de casi todo sobre la vida de Emily. De segunda mano, a través de cámaras y testigos, un padre observaba la vida de su hija como si fuera un documental que no podía apagar. David me envió las imágenes de seguridad 3 días después. Las vi en mi portátil desde el balcón de mi casa en Costa Rica. Las olas del Pacífico proporcionaron una banda sonora extrañamente pacífica al desmayo de mi hija. La hora del mensaje era exactamente las 12 del mediodía. Tu transacción se ha completado. David confirmó que la transferencia de la casa se había registrado. En ese preciso instante, yo estaba pidiendo ceviche, y Emily probablemente aún se estaba recuperando de la resaca que Michael le había provocado con mi préstamo anterior. Basándose en su rutina de los sábados, David también lo había documentado. Emily salió de casa a las 11:30. El cargo de la cafetería a las 11:47 lo confirmó, un café con leche de $7 en la tarjeta de crédito que había cancelado a medianoche. El rechazo no se registró hasta el lunes, cuando se procesaron las autorizaciones del fin de semana. Su última compra a mi cargo, la señora Chen, mi vecina desde hace 15 años, dio pie al siguiente capítulo. Llamó a David a las 12:15, hablando en su inglés preciso, que 40 años en el país no habían suavizado. Señor Valdés, ¿están aquí? Emily y el apostador no saben que los estoy vigilando. La grabación de seguridad se reanuda a las 12:15 y 23 segundos. El Mercedes blanco de Emily entró en mi garaje con la seguridad de quien le trae la paga. Michael miró su teléfono. David confirmó después que estaba siguiendo los resultados de baloncesto, probablemente planeando su próxima apuesta con mi dinero. Emily se aplicó pintalabios frente al espejo, el mismo tono de rojo que había usado para pedir su primer coche a los 16 años. El pago inicial para su boda a los 28. La exigencia de $500,000 ayer a los 35. Entraron a mi puerta como si fuera suya. Michael llevaba un maletín vacío de marca, de $12,000, comprado con mi dinero en enero. Vacío, esperando un dinero que nunca llegaría. Emily tocó la campana a las 12:16 y 45 segundos. Un toque normal, no el triple toque exigente de ayer. Esperó exactamente 10 segundos. Conocía sus patrones. Luego volvió a llamar, esta vez durante más tiempo. Michael apoyó las manos en la ventana lateral, mirando hacia mi cocina vacía. Su coche no está, dijo Emily en voz lo suficientemente alta para que la señora Chen la oyera desde su jardín. ¿Y qué?
Tiene 5 coches, respondió Michael con tono desdeñoso, resonando en todo el patio. Las luces tienen temporizador. Emily se dio cuenta de lo que había programado hace semanas. Quizás fue a sacar dinero del banco. ¿Dijiste mediodía? Apenas pasó. Intentaron abrir la puerta a las 12:18. La llave de Emily rozó la cerradura, sin poder girar. El asistente de David las había cambiado a las 7 de la mañana, 3 horas después de que me fuera al aeropuerto. La confusión en el rostro de Emily casi valió la pena las décadas de manipulación. Michael vio la caja a las 12:20 y 33 segundos, un simple paquete sobre la mesa del porche. Nada fuera de lo común, salvo por el nombre de Emily escrito con rotulador negro en la parte superior. La abrió con displicencia, probablemente esperando un regalo de cumpleaños atrasado o una disculpa. El primer documento que sacó fue la escritura de la casa. Su rostro cambió como en una fotografía a cámara rápida de fruta podrida, pasando de la confusión a la incredulidad y al horror en menos de 3 segundos. Se le cayó, y Michael atrapó el papel antes de que tocara el suelo. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Está a su nombre. La voz de Michael se oyó hasta el patio de la señora Chen. Emily sacó la hoja de cálculo. Cada pago, cada préstamo, cada regalo, meticulosamente documentado, sumaban $1.300.000 en 8 años, sin incluir la casa. Le temblaban las manos al llegar al último dato. Luego llegaron las fotografías. Michael en el casino el martes pasado. La hora era clara, sus pérdidas se reflejaban en su rostro. Luego, el pagaré que había firmado, jurando que el dinero de diciembre sería lo último que pediría. Los mensajes de texto de Emily a sus amigas, impresos y subrayados. Papá es demasiado patético para decir que no, y acabará cediendo. Siempre lo hace. Y mi favorita, yo merezco este dinero más que él. A los 12:23 y 17 segundos, el teléfono de Emily vibró. La primera tarjeta de crédito fue rechazada, luego otra, y otra más. La tarjeta principal, la tarjeta oro, la tarjeta de la tienda departamental, todas suspendidas, todas a mi nombre. Todas canceladas a medianoche mientras ella dormía. Michael intentó llamar a alguien a las 12:24. Su corredor de apuestas, David, se enteró después y le informó que las prórrogas de crédito requerían garantías, no promesas. Emily se dejó caer en los escalones de mi porche, su vestido de diseñador se arrugó contra el cemento que había renovado el verano pasado. Encontró la memoria USB a las 12:25 y 44 segundos y la conectó a su teléfono con dedos temblorosos. Su propia voz resonó en el altavoz, metálica pero clara. Acepta lo que te dé. Es demasiado patético para decir que no. Entonces se oyó la voz de Michael. No son empleados de banco, Robert, son personas serias. El acuerdo prenupcial salió a la luz al final del túnel. La página 47 estaba resaltada en amarillo. La cláusula sobre la ludopatía estaba marcada en rojo. Se ordenaba la confiscación inmediata de los bienes conyugales y el pago de deudas de juego superiores a $50.000. Michael había cruzado ese umbral hacía 3 años. A las 12:27 y 31 segundos, Michael lanzó su maletín contra mi puerta. El asa se rompió y el cuero con la marca se esparció por mi porche. El llanto de Emily se hizo audible en la grabación. No eran las lágrimas dulces de ayer, sino sonidos crudos y desgarradores de alguien que se da cuenta de que se ha metido en un lío. La señora Chen apareció a las 12:28, su 1,5 metros de estatura sosteniendo su teléfono como un arma. Llamaré a la policía si no te vas. Esta es la casa de mi padre, gritó Emily, con el rímel corrido por sus mejillas. Ya no más. El señor Morales me envió la notificación de transferencia de propiedad esta mañana. Estás invadiendo mi propiedad. Michael corrió hacia el coche a las 12:30, dejando a Emily recogiendo papeles esparcidos,
Su fortuna ahora solo es basura en mi porche. Dejó algunas atrás. El viento se encargaría de ellas. Michael arrancó a toda velocidad, dejando marcas de neumáticos en mi entrada que el administrador de la propiedad cargaría a su cuenta. A las 12:30 y 45 segundos, justo cuando Emily descubrió que su herencia se había esfumado, yo contemplaba el océano desde un restaurante a pie de playa. El camarero me acababa de preguntar si estaba celebrando algo. Una graduación, le dije. ¿Tu hijo?, preguntó con acento inglés. No, el mío. David llamó el lunes con el epílogo. Emily regresó el domingo por la mañana con un cerrajero que se negó a realizar el trabajo tras verificar la propiedad. Intentó saltar la valla hasta que llegó la empresa de seguridad. La policía le dio una advertencia por allanamiento de morada. Michael nunca regresó. David se enteró de que se había mudado a casa de su hermano en otra ciudad. Los papeles del divorcio ya estaban presentados. 3 días después, sentada en mi balcón con Linda leyendo a mi lado, David me preguntó si quería ver el video completo. No, le dije, mientras observaba a los pelícanos zambullirse en busca de peces. Los gritos que había escuchado durante 5 años por fin cesaron en un silencio dichoso. David me envió la grabación del estacionamiento 3 días después. La vi desde mi terraza en Costa Rica, con pelícanos pescando de fondo mientras la vida de mi hija se desmoronaba en mi computadora portátil. La hora era las 7 de la tarde del 16 de marzo, justo cuando estaba disfrutando de mi primera cena tranquila en años. Su Mercedes chirrió al entrar en el aparcamiento subterráneo del edificio de apartamentos de Emily. Incluso sin audio, el lenguaje corporal de Michael gritaba rabia. Cerró la puerta de golpe, haciendo sonar la alarma del coche, cuyas luces parpadeaban como una señal de auxilio que nadie respondía. Emily lo persiguió hasta el ascensor, aferrándose a esos documentos como si fueran pruebas en un juicio por asesinato, que en cierto modo lo eran. Pruebas del asesinato de sus delirios. La grabación del ascensor del edificio, que el asistente de David había conseguido de alguna manera, captó su conversación con una claridad devastadora. La voz de Emily, estridente por la traición. Dijiste que era un negocio inmobiliario. Lo era. La negación de Michael fue rápida y desesperada. El casino era solo para desestresarse. ¿Desestresarse? ¿Desestresarse? El sonido de papeles golpeando la piel. Luego, el agradable sonido del ascensor. Las puertas se cerraron mientras Emily lloraba desconsoladamente. A las 7:30, Emily había comenzado una transmisión en vivo por redes sociales que se convertiría en legendaria entre los círculos sociales de la ciudad. La asistente de David le hizo capturas de pantalla a todo antes de que Emily lo borrara. Minutos después, ahí estaba ella, con el rímel corrido en las mejillas, la copa de vino temblando en su mano manicurada. Cuando alguien en quien confías te traiciona, mostró la escritura de la casa a la cámara. Michael se veía al fondo, metiendo ropa en una maleta. Cuando toda tu vida está construida sobre mentiras, la copa de vino salió volando por la habitación, estrellándose contra su foto de boda. Fin de la transmisión. 47 personas vieron cómo Emily Carter, la chica más sociable del barrio adinerado, se autodestruía en tiempo real. 3 eran empleados de mis concesionarios, quienes inmediatamente enviaron la grabación a David. La madre de Michael llamó a mi oficina el lunes por la mañana, su mensaje de voz quedó registrado en los meticulosos archivos de David. Señor Morales, Michael está desaparecido desde la noche del sábado. Emily dice que lo secuestraste. Una pausa, cargada de desesperación maternal. Sé que es una locura, pero ¿sabes dónde está mi hijo? No lo sabía, pero sabía dónde había estado. Michael había pasado esas horas llamando a todos los que alguna vez había conocido con dinero. Amigos del club de campo, compañeros de la universidad, incluso al padre de su exnovia. Cada conversación más corta que la anterior, cada rechazo aumentando su desesperación. Su madre le oyó decir, con la voz quebrada,
ya no se trata solo de dinero. Esta gente no se anda con rodeos. Entre las 8:30 y las 10 de la noche, Emily se sumergió en la búsqueda de asesoramiento legal en Internet. Su historial de búsqueda, visible porque había usado mi cuenta de compras online para acceder al Wi-Fi, parecía un mapa de negación. ¿Puede un padre reclamar los impuestos de una casa donada? ¿Cómo anular un poder notarial? ¿Prescripción de donaciones? ¿Impuestos? ¿Bancarrota de emergencia? ¿Abogado en la ciudad? ¿Pueden las deudas de casino afectar los impuestos del cónyuge? Abogado de divorcio barato, sin anticipo. La última búsqueda dolió más de lo que esperaba. No porque quisiera divorciarse de Michael, eso ya debería haberse divorciado hacía tiempo, sino porque inmediatamente se puso a buscar a alguien que lo financiara. Raquel, la mejor amiga de Emily de la universidad, llamó a Linda alrededor de las 10 de la noche. Emily por fin había reproducido todo el contenido del USB, no solo el patético comentario del día anterior. 5 años de reuniones familiares, fiestas de cumpleaños y cenas navideñas, todo grabado en secreto. La voz de Emily llamándome cajero automático andante en su 30º cumpleaños. Michael bromeando sobre exprimir al viejo hasta la última gota en la cena de Navidad. Emily le dio consejos a Michael sobre tácticas de manipulación antes de nuestra cena de aniversario. El brindis de Navidad en el que agradecieron burlonamente al buen viejo papá. El banco familiar. Lo reprodujo 3 veces, le contó Raquel a Linda. Como si no pudiera creer que fuera real. El aluvión de cargos a la tarjeta de crédito comenzó exactamente a las 10:17 de la noche. Cada rechazo activó la alerta del sistema de monitoreo de David. La tarjeta principal fue rechazada y la tarjeta oro suspendida. La tarjeta de la tienda era inválida, e incluso la de la cafetería fue desactivada. Un repartidor de comida presentó una queja al día siguiente. Emily había pedido sushi por valor de $200 y pensaba pagar en efectivo. No había efectivo en casa. El conductor amenazó con demandarla en el juzgado de paz mientras Michael ya estaba en una casa de empeños con sus joyas. Las publicaciones de Emily en redes sociales entre las 11 de la noche y la medianoche se convirtieron en leyenda del cotilleo local. Cada una fue borrada en minutos, pero las capturas de pantalla se extendieron como la pólvora, traicionadas por la sangre. Cuando tu padre antepone el dinero a la familia. ¿Alguien conoce abogados laboralistas? ¿Venden bolsos de diseñador? ¿Solo personas realmente interesadas? Los comentarios que no esperaba llegaron de inmediato. Su prima. ¿No publicaste una foto desde la playa la semana pasada? Amiga del instituto. Creía que tu padre te lo compraba todo. Es compañera de trabajo. ¿No fuiste tú la que dejó de trabajar después de casarse? Mientras el mundo de Emily se desmoronaba, Linda y yo estábamos sentadas en la terraza de la playa jugando al póker. Un guitarrista del lugar tocaba cerca, y le di $100 para que tocara esa canción clásica de rock. Linda se rió. La primera risa genuina que le oía en años. Eres malísimo jugando al póker, observó, tomando mis fichas. Estoy libre, respondí. Y lo decía en serio. La señora Chen volvió a llamar a David a las 11:45 de la noche. Emily había regresado a mi casa y estaba sentada en su Mercedes en la entrada. No intentaba entrar, no estaba furiosa. Simplemente estaba sentada, mirando fijamente las ventanas oscuras, como si de repente pudieran iluminarse con el perdón. Según informó la señora Chen, se quedó allí 1 hora. Cuando finalmente se marchó a la 1 de la madrugada, tenía un aspecto muy distinto, como si hubiera envejecido 10 años en 10 horas. A medianoche del 16 de marzo, Emily había perdido el acceso a $2,3 millones en activos, había descubierto $500,000 en deudas familiares ocultas. Se había dado cuenta de que Michael había dilapidado sus ahorros en el juego, había descubierto que nunca había sido dueña de su casa y había aprendido que su madre lo sabía todo desde hacía meses.
David me preguntó si me sentía culpable por las grabaciones. Le dije que lo único que lamentaba era no haber empezado a grabar antes. El domingo, 17 de marzo por la mañana, Emily estuvo 2 horas en la entrada de mi oficina. Las cámaras de seguridad la grabaron pulsando el intercomunicador cada pocos minutos, como un niño que aprieta repetidamente el botón del ascensor, esperando que la persistencia cambie la realidad. Llamaba a empleados del directorio de la empresa que había robado años atrás. Javier la bloqueó después de la tercera llamada. Otros simplemente no respondieron. Al mediodía se había trasladado al aeropuerto internacional de la ciudad, la misma terminal donde la había dejado para sus visitas a universidades, donde la había recibido al regresar de su luna de miel. Ahora estaba allí como una detective, buscando desesperadamente pistas sobre mi huida. La seguridad del aeropuerto se negó a proporcionar información sobre los pasajeros. La aerolínea exigía una orden judicial. Cuando ella alegó una emergencia familiar, consultaron su sistema. La pasajera solicitó expresamente que no la contactaran, le informó el agente. David tenía el video de seguridad del aeropuerto. El rostro de Emily se descompuso al oír esas palabras. Sus recibos de transporte de esa tarde, los últimos viajes antes de que le cortaran la cuenta, trazaban un rastro de desesperación por toda la ciudad. El club de golf, membresía revocada, entrada denegada. El restaurante de carnes donde habíamos celebrado cada gran negocio. No hemos visto al señor Morales últimamente, ni siquiera en mi barbería de South Avenue. Aunque estaba cerrado los domingos, ella se quedó afuera, mirando por las ventanas como si mis mechones de pelo pudieran delatar mi ubicación. El lunes, 18 de marzo se convirtió en el día de la formación jurídica de Emily. 4 bufetes de abogados, 4 consultas idénticas, la expresión de cada abogado oscilando entre el interés y la compasión mientras revisaban los documentos. Esto es irrefutable, dijo el primero. Necesitarás un anticipo de $10,000, dijo el segundo. ¿Tienes acceso a esos fondos?, preguntó el tercero. El cuarto se limitó a negar con la cabeza. El altercado en el concesionario a las 3 de la tarde llegó a las redes sociales de los empleados. Emily irrumpió en la sede principal de la Avenida de la Investigación, exigiendo respuestas a Javier. Javier Martínez, de 1,90 metros y esmarine, permaneció impasible mientras ella gritaba sobre secuestro, maltrato a ancianos y robo. Cuando arrojó su café contra la puerta de cristal, los clientes comenzaron a grabar. La mancha marrón permaneció allí durante 3 días. Javier lo dejó allí por principios. El mensaje de voz de la madre de Michael a las 5 de la tarde reflejaba los peores temores de una madre. Señor Morales, Michael está desaparecido desde el sábado por la noche. Emily dice que lo secuestraste. Sé que suena descabellado, pero ¿sabes dónde está mi hijo? El martes, 19 de marzo llegaron los verdaderos acreedores. No eran representantes del banco con trajes de poliéster, sino 2 hombres vestidos de cuero italiano que llamaron cortésmente y hablaron en voz baja. Dejaron una tarjeta de visita con solo un número de teléfono. Sin amenazas, sin violencia. Solo el peso de las consecuencias tácitas. Emily llamó a Michael 47 veces. Su teléfono había estado apagado desde el sábado. Sus historias en redes sociales esa tarde, capturadas por sus compañeras de la hermandad, documentaron la visita a la casa de empeños. Bolsos de diseñador valorados en 30,000 pesos, 8,000 pesos en efectivo. Joyas valoradas en 50,000 pesos, excepto el anillo de bodas, 15,000 pesos en efectivo. Los 3 relojes abandonados de Michael, valorados en 40,000 pesos, 12,000 pesos en efectivo. Le faltaban aún $460,000 para conseguir lo que necesitaban. Esa noche, Linda atendió la llamada de Emily. La grabó con permiso legal, sabiendo que tarde o temprano yo tendría que escucharla. Mamá, lo sabías. La voz de Emily sonaba más joven, casi infantil. ¿Sobre la ludopatía de Michael?
¿Durante 6 meses? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías hecho caso? Silencio. Entonces, necesito dinero. También lo necesité durante el divorcio. Me dijiste que debía ser independiente. La llamada terminó con el sollozo de Emily, interrumpido bruscamente por la desconexión de Linda. El miércoles, 20 de marzo, Emily entró en la oficina de David con el mismo vestido de diseñador que había lucido en sus fotos de playa la semana anterior. David no pasó por alto la ironía y la anotó en su informe. La misma sala de conferencias donde yo había firmado los papeles. La misma silla donde Michael había proferido sus mentiras. David le mostró todo con precisión clínica. El poder notarial que precedió a su emergencia. El historial de escrituras de la casa. Su firma de 2020. Sin haber leído nunca más allá de la página 2, las declaraciones de impuestos sobre donaciones demostraban que cada dólar era un regalo, no un préstamo. El pagaré de Michael. Su firma, nítida e inconfundible. Es mi padre. La desesperación de Emily quebró su voz. Tiene que ayudarme. Legalmente, no. ¿Y la manutención de los nietos? Solo fondos fiduciarios a su nombre. Intocable hasta que cumpla 18 años. Esto es maltrato a personas mayores. Tiene 62 años. Está en pleno uso de sus facultades mentales. Se marchó voluntariamente. David dejó accidentalmente el informe crediticio de Michael visible en su tableta. Los ojos de Emily se abrieron de par en par al comprender la magnitud de la catástrofe. $500,000 en deudas de juego. $200,000 en préstamos personales de los que no tenía ni idea. Tenía ocultos $100,000 en tarjetas de crédito. Incluso intentó obtener una segunda hipoteca sobre su casa, pero se la denegaron por problemas de propiedad. El último sobre se deslizó sobre la mesa de caoba con una promesa susurrada. El señor Morales autorizó un último regalo. Dentro, un cheque de caja por $10,000 y una nota escrita de mi puño y letra. Para empezar de cero. Papá. Emily lo rompió por la mitad. Los pedazos cayeron al suelo como hojas secas. Ella preguntó de inmediato si había otro. No había ninguno. Nunca lo habría. Mientras tanto, yo aprendía español de los niños en la playa. Robert el Rico. Me llamaron, riéndose de mi pronunciación. Mi presión arterial había bajado 20 puntos. Dormí 8 horas seguidas. No había pensado en Emily en 2 días. Hasta que Linda la mencionó. El miércoles por la noche, informó David. Emily salió de mi oficina al mediodía. Las cámaras de seguridad la muestran sentada en el vestíbulo hasta que el edificio se cerró a las 9 de la noche. El guardia dijo que ella preguntó si alguna vez habías hablado de ella. Mintió. Dijo que sí, que le habías hablado con cariño. Ella le dio las gracias y se fue. Esa noche en Costa Rica, soñé que le enseñaba a Emily a andar en bicicleta otra vez. Pero esta vez, cuando la solté, siguió pedaleando hasta desaparecer. El artículo del periódico local me llegó al correo electrónico el 3 de abril. Empresario local desaparecido tras escándalo financiero. Michael Carter, de 38 años, no ha sido visto desde el 19 de marzo. Su esposa denunció su desaparición. La policía no encontró indicios de delito. Su coche estaba en el aparcamiento de larga estancia del aeropuerto. Un billete a Las Vegas, comprado pero nunca usado. Los acreedores regresaron al apartamento de Emily el 5 de abril. Esta vez, según la denuncia policial que presentó Emily, eran más insistentes. Dejaron una foto de febrero. Michael en el casino. Fichas esparcidas sobre la mesa, con una deuda de $500,000. Emily solicitó una orden de alejamiento. El juez preguntó por la deuda. La orden fue denegada.
Su venta de garaje ese fin de semana se convirtió en el entretenimiento del vecindario. La publicación en el grupo de redes sociales, reenviada por el investigador de David, pintaba un panorama de decadencia. Venta por mudanza. Hay que deshacerse de todo. Muebles que en su día albergaron galas benéficas. Los palos de golf de Michael. Hecho a medida. Vendido por $200. Vajilla de boda. Cristalería de lujo. $50 el juego. Su vestido de novia, conservado en papel libre de ácido. Nadie lo quiere, ni siquiera pagando lo que sea. Lo publicó un vecino. ¡Qué pena! Hace un año. Ella organizó aquí esa gala benéfica. Recaudó $50,000. A mediados de abril, las solicitudes de empleo de Emily inundaron el mercado laboral de la ciudad. Consiguió 47 puestos en 2 semanas. Su búsqueda se realizó a través de redes profesionales. Empresas de diseño de interiores. Largo periodo de desempleo. Puestos en el sector minorista. Sobrecualificada. Finalmente, la tienda departamental la contrató. La misma tienda donde gastaba miles mensualmente. Salario inicial, $15 la hora. Más comisiones. La ironía del universo seguía intacta. El 15 de abril, apareció un aviso de desalojo en la puerta de su apartamento. 3 meses de retraso en la hipoteca. Michael se encargaba de las finanzas. Nunca mencionó la creciente deuda. $4,000. $500. Pago mensual. $13,000. Se deben $500. Más recargos por mora. 15 de mayo. Fecha límite para pagar o desalojar. Lo descubrió al regresar de su primer día en la tienda. Todavía llevaba la placa con su nombre de empleada, la misma que antes había ignorado en otros. La demanda de divorcio del 18 de abril parecía una disolución empresarial. Se alegó abandono como causa. Se notificará a Michael. Lugar desconocido. El juez autorizó la notificación mediante publicación en 3 periódicos. Costas. $500 que Emily no tenía. Usó su descuento de empleada para comprar un traje para el juzgado. La primera ropa que compraba con dinero ganado en 7 años. Mientras Emily reconstruía su vida desde las cenizas, yo construía algo nuevo en Costa Rica. Mis días adquirieron un ritmo que había olvidado. Amanecer con los monos aulladores. Café con vistas al Pacífico. Baños matutinos en aguas tan cristalinas que se me veían los pies. Almuerzo en Manuel's Beach Shack, donde nadie sabía nada de concesionarios ni de hijas. Los chicos del barrio me llamaban Robert el Rico. Les enseñaba inglés a cambio de clases de español. Sus padres me invitaban a cenas donde nadie mencionaba dinero, inversiones ni oportunidades. Conversaciones sinceras sobre fútbol, pesca y el tiempo. Nadie pedía nada, solo que le pasaran la sal. Linda se aficionó a la pintura y creó paisajes marinos horribles que nos hacían reír a los dos. No nos habíamos reído juntos desde que Emily cumplió 16 años y empezó a vernos como recursos en lugar de padres. No había nada romántico entre nosotros. Eso murió hace mucho. Pero fue pacífico. Como si 2 supervivientes del mismo naufragio compartieran un bote salvavidas. Mi transformación sorprendió al médico de San José. Presión arterial 30 puntos más baja. 20 libras perdidas sin intentarlo. 3 medicamentos fuera de mi alcance. ¿Qué cambió?, preguntó con acento inglés. Todo y nada. Dejé de financiar la vida de otros y empecé a vivir la mía. El 25 de abril, un sitio de chismes publicó la noticia: empresario texano desaparecido fue visto en México. Michael Carter trabajaba en una agencia de alquiler de autos en una ciudad fronteriza con un nombre falso. La foto lo mostraba detrás de un mostrador. 10 libras más delgado. Sin anillo de bodas.
Es improbable la extradición por deudas civiles. Emily comentó el artículo con solo 2 palabras, menos mal. El 27 de abril, Emily por fin usó la llave del trastero del aeropuerto. Manuel le contó lo que encontró, todos los objetos de mi infancia que había guardado. Álbumes de fotos que ella creía que yo había tirado. Las joyas de su abuela, que daba por perdidas en el divorcio. Un bono de ahorro de $50,000 a su nombre. Madurarás en 1 año. Y una nota escrita de mi puño y letra. Para cuando recuerdes quién eras antes de que el dinero importara. Papá. El correo electrónico llegó el 28 de abril. Lo reenvió David. Palabras de Emily. Cuidadosamente elegidas. Señor L. Valdés. Por favor, dile a mi padre que encontré el trastero. Ahora lo entiendo. Lo siento. Trabajo en los grandes almacenes. Sobrevivo. Quizá esa sea la lección. No se lo digas, le pedí. ¿Pero está contento? Preguntó Emily. David me preguntó si debía responder. 29 de abril. Atardecer en la playa. Linda leyendo a mi lado. El mismo guitarrista de mi primera noche tocando cerca. El mismo lugar donde Emily descubrió la caja que lo cambió todo. Dile que sí. Se lo conté a David por teléfono. Dile que estoy feliz. Y dile que la idea del vínculo fue de su madre. ¿Algo más? Dile que estaré aquí cuando esté lista para venir. Pero que ella pague su propio boleto. Esa noche, observé a las familias locales en la playa. 3 generaciones jugando juntas. Nadie mirando el móvil. Todos participando en una conversación real. Pobre según los estándares de mi país. Rica en todo lo que realmente importaba. Emily le escribió a David. Gracias por decírmelo. Quizá en Navidad, si ahorro lo suficiente. Era la primera vez en 5 años que mencionaba ahorrar para algo. El 30 de abril, la banda de Manuel tocó en el bar de la playa. Le dedicaron una canción a Robert de Rich. Esta vez no era una canción de rock clásico. Pero era una canción popular local sobre un hombre que encontró un tesoro al regalarlo todo. Linda la tradujo con lágrimas en los ojos. En realidad no se trataba de mí. Trataba sobre todos los expatriados que había allí. Todos huyendo de algo. Todos buscando algo más. David llamó esa noche para decir que Emily había vendido su Mercedes. Se había comprado un coche sencillo de 1 año. Abrió una cuenta de ahorros. Publicó en redes sociales sobre la dignidad del trabajo honesto. ¿Debo seguir vigilándola?, preguntó. No. La lección ha sido aprendida. La enseñanza ha terminado. El aprendizaje, quizás, no ha hecho más que empezar. El aviso de desalojo llevaba en la puerta de Emily desde el 15 de abril. El 5 de mayo, David me dijo que había agotado todas las opciones, suplicándole a la administración de la propiedad. Ofrecí pagos parciales. Incluso intenté negociar con la dueña del edificio. Ella nunca supo que yo había vendido esa propiedad a un fondo de inversión en enero. Anticipando este preciso momento. Las cámaras de seguridad del edificio la grabaron alquilando el camión de mudanzas más pequeño disponible aquella mañana de sábado. Cargarlo ella misma le llevó 12 horas. La señora Pérez, de quien Emily se había quejado durante años por el ruido de sus nietos, le ofreció su ayuda desde el balcón. El orgullo de Emily, aunque herido, no le permitió aceptarla. Luchó con un sofá de cuero que había comprado con mi dinero, arrastrándolo centímetro a centímetro hasta la camioneta mientras los vecinos observaban desde sus ventanas. El trastero que podía permitirse le permitía guardar todo menos la ropa y el portátil. 1 mes de alquiler por adelantado. El más barato de la ciudad. Pura ironía. Su apartamento estaba justo al lado del que yo le había dejado. El que tenía el vínculo. Pasaba por allí a diario sin darse cuenta.
El 10 de mayo llegó la última comunicación de Michael, una carta certificada de la ciudad fronteriza que requería firma. El cartero posteriormente presentó una declaración jurada para el proceso de divorcio de Emily, describiendo cómo le temblaban las manos al firmar. Dentro. Una página. La letra de Michael. Emily, para cuando leas esto, tendré un nombre nuevo y una vida nueva. Los hombres que me buscan no me encontrarán. Ni lo intentes tú tampoco. Lamento lo del dinero de tu padre, pero fuiste tú quien dijo que nunca te dejaría sin nada. Los dos jugábamos. Los dos perdimos. El acuerdo prenupcial que me obligó a firmar tu padre significa que, de todas formas, no recibirás nada de mí. Considéralo un acuerdo. B. El gerente de la tienda llamó a David, preocupado. Emily no apareció durante 3 días. Cuando regresó, había perdido 4,5 kilos y tenía los ojos hundidos. El gerente casi la despidió. Por primera vez en su vida, Emily Carter suplicó. Literalmente suplicó. Conservó el trabajo prometiendo asistencia perfecta en adelante. 15 de mayo. Día del desalojo. La nueva dirección de Emily. Un estudio encima de una taquería en un barrio obrero. El mismo barrio que ella había calificado de peligroso cuando visitaba a sus amigos de la universidad. 370 pies cuadrados. Un aire acondicionado de ventana que sonaba como dados en un cubilete. Lavandería compartida en un sótano con olor a humedad. 700 pesos al mes, solo efectivo, sin verificación de crédito. El segundo trabajo empezó el 16 de mayo. Turno de noche en un restaurante. De 11 de la noche a 7 de la mañana. El mismo restaurante donde 2 años antes había armado un escándalo exigiendo hablar con el gerente por unos huevos fríos. Ahora atendía a estudiantes universitarios borrachos y enfermeras exhaustas por $2,13 la hora más propinas. Su nuevo horario se volvió mecánico. Se levantaba a las 5 de la tarde. Trabajaba en la tienda de 6 de la tarde a 2 de la madrugada. Dormía de 3 de la tarde a 10 de la noche. Cenaba de 11 de la noche a 7 de la mañana. Y así sucesivamente. Los domingos libres los dedicaba a lavar la ropa y preparar la comida. Arroz, frijoles y el pollo más barato que encontraba. Linda vino el 24 de mayo. Me llamó esa noche, con voz cautelosa. Emily había colgado un objeto en la pared manchada de agua del estudio. Nuestra foto de su graduación universitaria. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por prendas básicas de tiendas de descuento. 9 libras más delgada. Pómulos afilados como acusaciones. Su conversación, según la contó Linda. Ayudé a tu padre a planear esto. Lo sé. ¿Estás enfadado? Yo lo estaba. Ahora estoy demasiado cansado para estar enfadado. La idea del bono fue mía. Una póliza de seguro para cuando toques fondo. ¿Hemos tocado fondo? No. Tocar fondo es dejar de culpar a los demás. La confesión de Emily fue lenta. Como sacarle una muela a un muerto. Yo fui una hija terrible. Tú fuiste una hija consentida. ¿Hay alguna diferencia? ¿De verdad? Lo terrible no tiene remedio. Los caprichos se superan con el tiempo. El fin de semana largo llegó con el calor habitual de la ciudad. Emily trabajó doble turno en la tienda. Le pagaron la paga extra por el día festivo. Después, el restaurante se llenó de gente borracha de fiesta. Ganó $300 en propinas en una sola noche. Era la mayor cantidad de dinero que había tocado desde marzo. La cámara de seguridad del restaurante la grabó a las 7:15 de la mañana del 31 de mayo. Sentada en su modesto coche, contaba las propinas y lloraba. No eran las lágrimas fingidas que tantas veces había visto, sino algo genuino. Más tarde le escribió a David que era el primer dinero que había ganado de verdad. Sin manipulación alguna. Sin apellido.
Sin expectativas. Solo trabajo. El registro de su teléfono mostraba un mensaje de texto. Escrito, pero nunca enviado. Papá, gané $300 esta noche yo solita. Sé que no verás esto. Sé que me porté fatal. Pero quería que supieras que empiezo a entender. Lo borró, pero los registros de la compañía telefónica permanecieron. Mientras tanto, en Costa Rica, había comenzado la temporada de lluvias. Yo había empezado a dar clases de inglés en la escuela local. Trabajo voluntario. Los niños me llamaban profesor Robert. Nadie sabía de mi dinero. Linda pintaba paisajes horribles y se los vendía a los turistas por $20, donando las ganancias a la escuela. Cenábamos juntos casi todas las noches. Comida sencilla. Arroz. Pescado. Plátanos. Mejor que cualquier comida en el club de campo. David envió su última actualización. Emily tiene 2 trabajos, vive en un estudio y sobrevive. Mi respuesta, dejen de vigilarla. Ahora tiene que hacerlo sola. 31 de mayo, medianoche. Emily empezó otro turno en el restaurante. La clientela navideña empezaba a llegar. Se ató el delantal. Cogió su libreta de pedidos. Se acercó a una mesa llena de chicos borrachos de una fraternidad, del tipo con los que Michael se habría aliado. Bienvenido. ¿Qué le puedo ofrecer? Uno de ellos la reconoció. Su voz resonó con sorpresa. ¿Emily? ¿Emily Carter? ¿La del club de campo? Ni se inmutó. Soy yo. ¿Qué le puedo ofrecer? David me dijo después que ese fue el momento clave. Sirviendo panqueques a gente que conocía de su vida anterior. Que Emily dejara de ser mi hija y empezara a ser ella misma. Junio había traído todo el calor del verano y Emily había encontrado su ritmo. Los clientes de los grandes almacenes empezaron a pedirla específicamente. Se había vuelto realmente servicial en lugar de crítica. Las enfermeras del turno de noche en la cafetería le daban una propina extra porque recordaba sus preferencias de café sin que se las preguntaran. Nada de azúcar para Bae. Crema extra para Susana. Descafeinado para María, que estaba intentando dejarlo. Su compañera de la tienda le contó a David que Emily había bajado de la talla 10 a la talla 4. No por hacer dieta, sino por el trabajo. Caminaba kilómetros a diario por la tienda. Cargando pesadas bandejas toda la noche. Comiendo solo lo que podía permitirse. Sus pómulos eran afilados como cuchillas. Pero sus ojos habían adquirido algo que nunca antes habían tenido, conciencia. Los domingos seguían una rutina estricta. Lavar la ropa a las 6 de la mañana, cuando la lavadora estaba vacía. Hacer la compra en los mercados asiáticos de la avenida principal, donde la fruta y la verdura costaban la mitad que en las tiendas caras. Preparar la comida en su minúscula cocina con un solo fogón que funcionaba. Entonces, inesperadamente, la biblioteca. Había empezado a sacar libros de educación financiera. Tomaba apuntes en un cuaderno como una estudiante universitaria. 10 de junio, martes. Emily revisó su correo en el vestíbulo del edificio. Normalmente, facturas y ofertas de tarjetas de crédito para personas con buen historial crediticio, algo que ella ya no tenía. Esta vez, un sobrecolor crema sin remitente. Matasellado en Costa Rica. Le temblaron las manos al reconocer mi letra. Se sentó en los escalones del vestíbulo. Estaba deseando llegar a su apartamento. 3 páginas de mi guión cuidadosamente redactado. La misma letra con la que había firmado tarjetas de cumpleaños y cheques durante 35 años. La carta decía, Emily, te escribo desde una playa de Costa Rica. Una niña que está aquí me recuerda a ti a los 7 años. Valiente, curiosa, exigiendo que el mundo se doblegara a su voluntad. La diferencia es que ella también está agradecida. No te culpo por ser quien eres. Yo te creé.
Cada vez que llorabas, te extendía un cheque. Cada vez que exigías algo, accedía. Creía que te amaba. En realidad te estaba preparando. Tu madre dice que ahora tienes 2 trabajos. Bien. El trabajo enseña lo que la herencia jamás podrá, que el dinero representa tiempo, esfuerzo y sacrificio. Cada dólar que ganas tiene un peso que mis regalos nunca tuvieron. No volveré a ser el hombre que fui. Aquel hombre era solo una chequera con latidos. Pero quizá vuelva para conocer a la mujer en la que te estás convirtiendo. La llave del trastero que encontraste fue por insistencia de tu madre. Dijo que necesitarías algo a lo que aferrarte. El bono vence en abril de 2026. Para entonces, o habrás aprendido a vivir sin ello, o seguirás siendo la misma persona esperando a que te rescaten. En cualquier caso, tendrás la respuesta sobre quién eres realmente. Te quiero. Siempre lo he hecho. Pero el amor sin respeto es solo lástima. Gánate mi respeto, Emily. Y lo más importante, gánatelo tú mismo. PD, tu abuela estaría orgullosa de que trabajaras en la cafetería. Ella era camarera cuando conoció al abuelo. Nunca lo supiste. Me daba demasiada vergüenza contártelo. Ahora me avergüenza haber tenido vergüenza. Emily guardó esa carta en el bolsillo de su delantal durante toda la semana siguiente. Su compañera de la cafetería dijo que la leía en los descansos, llorando en el baño. No eran lágrimas de rabia, sino algo más profundo. Empezó a preguntar a sus compañeros de trabajo sobre sus familias, sus dificultades, escuchando atentamente las respuestas. Llamó a Linda para contarle lo de la abuela. ¿Por qué nadie me habló de la abuela? Nunca preguntabas por las dificultades de nadie, solo por sus éxitos. ¿Qué más desconozco? Todo lo importante. La transformación se reflejó en su evaluación de desempeño en la tienda. Emily se ha convertido en nuestra mejor empleada. Los clientes confían en ella. Empatiza con las personas que ahorran para compras especiales. Ahora entiende lo que es el sacrificio. La ascendieron a jefa de departamento. $18 la hora. El primer ascenso que se había ganado en lugar de que se lo hubieran regalado. 25 de junio, respondió Emily. 5 días. Docenas de borradores. Linda compartió algunos fragmentos más tarde. Papá, estoy escribiendo esto a las 3 de la mañana entre trabajos. Me duelen los pies. Me duele la espalda. Nunca he sido más feliz. No me refiero a la felicidad de ir de compras y con champán. Me gané este sándwich feliz. Los clientes me llamaban por mi nombre feliz. Pagué mi propio alquiler feliz. Me enfadé muchísimo cuando te fuiste. ¿Cómo te atreviste a abandonarme? Ahora entiendo que no me abandonaste. Me liberaste de mí misma. De lo que ambos me permitieron convertirme. Michael se ha ido. ¡Qué alivio! Él era mi espejo. Reflejaba mis peores cualidades. Éramos parásitos que nos alimentábamos de la arrogancia del otro. Cuando el anfitrión desapareció, nos quedamos sin nada. Ya no quiero tu dinero. Eso no es orgullo. Necesitaré el préstamo para, eventualmente, conseguir un mejor apartamento. Pero quiero que sea un capital inicial para la vida que estoy construyendo, no un rescate de la vida que vivo actualmente. Vuelve cuando estés listo. No para salvarme. Solo para verme. Mi verdadero yo. La que estaba sepultada bajo marcas de diseñador y exigencias. PD, conservé una cosa de mi vida anterior. La foto de mi graduación. Te veías tan orgullosa. Quiero volver a sentir esa mirada. La carta me llegó el 2 de julio. Semana de vacaciones nacionales. Qué apropiado. Lo leí en la playa mientras Linda miraba por encima de mi hombro. ¿Lo entiende, Linda? Entenderlo y vivirlo son cosas distintas. Dale tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo te llevó a ti cambiar de verdad? Yo sigo cambiando.
Exacto. 30 de junio. 23. Emily comienza su turno. Una clienta habitual. Un anciano que siempre se sentaba solo. Pidió lo de siempre. Esta noche dijo algo diferente. Te ves más ligera, querida. De alguna manera. Sin preocupaciones. Emily sonrió. Una sonrisa sincera. Estoy aprendiendo a cargar con mi propio peso en lugar de esperar que otros lo hagan por mí. Dejó una propina de $20 en un billete de 8. La nota decía, para tu fondo de educación. Un compañero de viaje. Esa noche decidí volver en agosto. No para rescatarla. No para ponerla a prueba. Solo para presenciar en quién se estaba convirtiendo cuando nadie le pagaba. Aterricé en el aeropuerto a las 10 de la mañana del 15 de agosto de 2025. La misma puerta de la que había partido en marzo. 5 meses parecieron 5 años. Linda se quedó en Costa Rica. Este es tu viaje, tienes que terminarlo, había dicho. El coche de alquiler era un sedán modesto. No el vehículo de lujo que Robert Morales habría exigido. Pasé por delante de mis concesionarios, que prosperaban sin mí. Bien. Pasé en coche por delante del antiguo edificio de apartamentos de Emily, donde una nueva familia ocupaba su antiguo balcón. Su felicidad, libre de deudas. Me registré en un hotel sencillo. No uno de lujo. Parte de mi nueva vida. Comodidad sin excesos. Llamé a David. Ya estoy aquí. ¿Lo sabe? No. Quiero ver su vida natural, no una actuación. Grandes almacenes. Ella estará allí hasta las 6. A las 4 de la tarde, yo estaba en los grandes almacenes del centro comercial, observando desde el otro lado de la sala. Emily estaba arrodillada junto a una anciana, ayudándola a ajustarse un zapato. Paciente. Amable. La Emily que yo conocía le habría endosado esa tarea a otro compañero. Había cambiado físicamente. Delgada pero fuerte. Se movía con determinación, no con arrogancia. Su uniforme era sencillo pero pulcro. Cabello recogido en una coleta. Se acabaron las visitas semanales a la peluquería. Su rostro sin maquillaje era hermoso como nunca antes lo había visto. De verdad. A las 5:30 me acerqué como cualquier otro cliente. Disculpe. Estoy buscando zapatos cómodos para caminar. Ella se giró. Se quedó paralizada. Abrió la boca. No le salían las palabras. Luego, en voz baja, papá. Hola, Emily. Ninguna de las dos nos hemos mudado. 5 meses de cambios suspendidos entre nosotras. Entonces se rió. No con amargura ni histeria. Simplemente se rió. Estás de compras en los grandes almacenes. No te has comprado ropa en 20 años. Las cosas cambian. Sí, claro. Ella no podía irse de la tienda, así que me quedé como cliente. Hablamos con cautela mientras me enseñaba zapatos. Te ves diferente, dije. Soy diferente. La pobreza es una dieta eficaz. No es pobreza. Es la realidad. Lo mismo ocurre cuando uno está acostumbrado a la fantasía. Me cobró los zapatos y me aplicó el descuento de empleada sin que yo se lo pidiera. Un detalle que se nota en los pequeños gestos. Salgo del trabajo a las 6. Luego, a cenar a las 11. ¿Podemos cenar entre turnos? No me puedo permitir comer fuera. Cocinaré yo. ¿Dónde vives? Dudó un instante. Luego dio su dirección. No es a lo que estás acostumbrado. Yo tampoco ya. A las 6:30 subí las escaleras hasta su estudio. Se había cambiado el uniforme por unos vaqueros desgastados y una camiseta. Ambas prendas estaban limpias, pero claramente eran de segunda mano. El apartamento era pequeño pero impecable. Una silla. Un taburete.
Me dio la silla. No es gran cosa, empezó. Es tuya. Eso lo hace todo. En la pared, nuestra foto de graduación. En la encimera, mi carta. En un pequeño estante, libros de planificación financiera de la biblioteca. Preparé pasta con los ingredientes que tenía. Sencilla pero fresca. Me observó mientras cocinaba. Algo que no habíamos hecho juntas desde que tenía 10 años. Mamá dice que estás enseñando en Costa Rica. Voluntariado. Enseñar inglés a los niños de la zona. ¿Gratis? Las mejores cosas que he hecho últimamente han sido gratis. Comimos en su mesita, con platos de plástico y cubiertos desparejados. Mejor que cualquier cena en el club de campo. Te odiaba, dijo de repente. Lo sé. De verdad te odiaba. Quería verte muerto. Lo sé. ¿Cómo pudiste dejarme sin nada? ¿Cómo pude dejarte con todo? Te estaba matando. Nos estábamos matando los dos. Sí. Se hizo el silencio. No fue incómodo. Era necesario. A las 9 de la noche tenía que prepararse para la cena. Saqué un sobre. Esto no es un rescate. Es una inversión. Dentro, un cheque por $5.000 y un contrato. ¿Qué es esto? Una propuesta de negocio. Trabajarás para mí. No en los concesionarios. Nuevo proyecto. Enseñar educación financiera a jóvenes. Ya sabes lo que cuesta no saber. No estoy cualificado. Tú estás excepcionalmente cualificado. Has estado en ambos lados. Rico sin entendimiento. Pobre con un despertar. Leyó el contrato con atención. Salario justo. Sin privilegios. Aumentos salariales basados en el desempeño. Esto no es caridad. Esto es un negocio. Si fracasas, estás despedido. Hija o no, y si yo lo logro, tú también lo habrás logrado. A las 10:30 tuvo que irse al restaurante. Me abrazó. El primer abrazo de verdad en años. No fue una actuación ni una manipulación. Conexión. Te llamo mañana. Después de releer el contrato. Léelo 3 veces. Esa es otra lección. Estoy aprendiendo. Ambas lo somos. Un mes después, Emily aceptó el puesto, pero mantuvo sus fines de semana en la cafetería durante 6 meses. Quería tener un plan B inteligente. Su primer taller de educación financiera tuvo 12 asistentes. Un año después, ya daba charlas en universidades. 2 años después, elaboraba planes de estudio para distritos escolares. Nunca tocó el bono cuando venció, en cambio, lo usó como pago inicial para una casa. El dinero que usó provenía de sus propios ahorros. Michael nunca regresó. Se rumoreaba que se había casado con una viuda adinerada en un pueblo turístico. El ciclo se repite. Ya no es nuestro problema. En la cena navideña de 2025. Emily fue la anfitriona en su estudio. Linda trajo guarniciones. Yo llevé vino. Nos sentamos en el suelo alrededor de su mesa de centro. Emily levantó su vaso de agua. Trabajaba esa noche. Por la familia. Por las lecciones aprendidas, añadió Linda. Por volver a empezar, concluí. Brindamos. De plástico y de vidrio. Una imperfección perfecta. La fortuna que había amasado durante toda mi vida no era nada comparada con la riqueza que albergaba aquella pequeña habitación. El respeto de una hija, ganado a pulso, no heredado. Y la certeza de que, a veces, el mejor regalo que se le puede dar a alguien es la oportunidad de salvarse a sí mismo. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video. Suscríbete a Historias de Venganza de William y comparte tu opinión en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver el video.